Bienvenidos a Historias del Anochecer, un espacio donde la historia se convierte en un susurro que acompaña tus noches, donde los relatos del pasado llegan a ti de manera lenta, pausada y tranquila, como un murmullo que fluye sin prisa. Hoy te invito a un viaje sereno por uno de los episodios más conocidos de la humanidad, un episodio que transformó la política, la sociedad y la cultura no solo de Francia, sino también del mundo entero, la Revolución Francesa. Pero esta noche no la recordaremos con pasión, ni con emoción, ni con suspenso, porque aquí la contaremos con calma, con un tono uniforme y monótono, ideal para relajarse o para dormir en paz. Prepárate entonces para escuchar una narración extensa, con frases largas, con repeticiones suaves, con descripciones detalladas que se deslizan lentamente, como las olas tranquilas del mar. Antes de la Revolución, existía un sistema que parecía eterno. Un sistema que dominaba la vida francesa desde hacía siglos, conocido como el Antiguo Régimen o el Viejo Régimen. Este sistema estaba construido sobre jerarquías muy marcadas que separaban a las personas según privilegios, deberes y derechos. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos. El primero de ellos era el clero, los hombres de la iglesia, que gozaban de grandes privilegios, poseían tierras y tenían influencia en lo espiritual y también en lo político. El segundo estamento era la nobleza, orgullosa de su linaje, dueña de castillos, de títulos, de lujos y de una vida apartada de las dificultades del pueblo. El tercer estamento, llamado así, reunía al resto de la población, a los campesinos, a los artesanos, a los comerciantes, a los burgueses, a los que realmente constituían la gran mayoría de la nación. Más del 90% de los franceses pertenecía a este tercer grupo. Un grupo que cargaba con impuestos, con trabajos pesados y con pocas oportunidades de mejorar. En este mundo desigual, los privilegiados apenas pagaban impuestos y a menudo no pagaban ninguno, mientras que el tercer estado sostenía con esfuerzo al reino entero. El campesino debía entregar parte de su cosecha, debía pagar tributos al señor, debía contribuir con impuestos a la corona y también debía soportar las malas cosechas y las inclemencias del clima. El contraste era evidente. Mientras algunos celebraban fiestas en palacios, muchos otros apenas tenían pan para comer. En la cima de la pirámide estaba el rey, Luis XVI, monarca absoluto, cuya palabra era ley, cuya figura representaba la continuidad de siglos de reyes y tradiciones. Pero esa figura de poder escondía fragilidades que se acumulaban con el paso del tiempo. La economía de Francia estaba debilitada por guerras constantes, por gastos excesivos y por deudas que parecían no terminar. La ayuda que el reino brindó a las colonias americanas en su lucha por la independencia contra Inglaterra vació aún más las arcas, el déficit crecía y el pueblo veía cómo los precios subían, especialmente el del pan, alimento básico de la vida diaria. Los inviernos eran duros, las cosechas malas y el descontento aumentaba en silencio. En el campo, la vida del campesino era dura, marcada por el trabajo interminable en tierras que rara vez le pertenecían. En las ciudades, la burguesía crecía. Comerciantes, médicos, banqueros y abogados deseaban tener un papel más activo en las decisiones del reino. Eran ricos, cultos, capaces, pero el sistema no les otorgaba el reconocimiento ni el poder que anhelaban. Mientras tanto, en los salones de París circulaban ideas nuevas, palabras que hablaban de libertad, de igualdad y de fraternidad. Los filósofos de la Ilustración planteaban que los hombres debían ser iguales ante la ley, que el poder debía tener límites, que el conocimiento debía guiar la vida social. Estas ideas, repetidas y compartidas, lentamente fueron sembrando un deseo de cambio. Palabras simples, libertad, igualdad, fraternidad, se convirtieron en símbolos, en ecos que resonaban una y otra vez en las mentes de quienes deseaban un mundo distinto. El antiguo régimen, aunque parecía sólido, era como un edificio antiguo lleno de grietas. Las grietas crecían con el paso del tiempo, y cada nueva dificultad hacía que las fisuras se notaran más. El lujo de la corte contrastaba demasiado con el hambre del pueblo, y esa distancia se volvía insoportable. En Versalles se organizaban fiestas deslumbrantes, se disfrutaba del arte, de la música y del refinamiento, mientras en los pueblos, las familias apenas podían sobrevivir con lo poco que tenían. El contraste era tan grande que alimentaba el resentimiento y el deseo de transformación. Luis XVI, aunque era rey, no lograba controlar la crisis económica, y cada reforma que intentaba se encontraba con la resistencia de los privilegiados. Ni el clero ni la nobleza querían ceder sus beneficios, y el pueblo, cansado, seguía soportando la carga. Así, Francia se encontraba atrapada en una red de deudas, de desigualdades y de tensiones sociales cada vez más intensas. La realidad cotidiana estaba llena de desigualdad. Y al mismo tiempo,
Las ideas nuevas encendían la esperanza de que otro mundo era posible. El contraste entre la opulencia y la miseria, entre los que tenían todo y los que no tenían nada, preparaba lentamente el camino hacia una ruptura inevitable. El antiguo régimen parecía eterno, pero en verdad estaba agotado, sostenido por una estructura que ya no podía resistir más presión. Cada día que pasaba, el edificio social crujía un poco más, y la tensión aumentaba sin que nadie pudiera detenerla. Las diferencias entre los estamentos eran tan evidentes que ya no podían ocultarse. Mientras unos pocos disfrutaban de privilegios, la mayoría vivía en un estado de sacrificio constante, de limitaciones y de fatiga. Ese contraste repetido, ese desequilibrio tan profundo, era como una cuerda tensada al máximo, esperando el momento de romperse. El pueblo, aunque en silencio, acumulaba resentimiento, acumulaba cansancio, acumulaba la sensación de que algo debía cambiar. Y las ideas de la Ilustración ofrecían palabras para expresar aquello que se sentía, ofrecían conceptos para nombrar la injusticia, ofrecían razones para soñar con un futuro diferente. Así, entre deudas crecientes, entre hambres recurrentes, entre fiestas brillantes y campos empobrecidos, Francia avanzaba sin prisa, pero sin detenerse, hacia el inicio de la Revolución Francesa. Para entender los orígenes de la Revolución Francesa, es necesario detenerse, de manera lenta y paciente, en las raíces profundas que hicieron posible un acontecimiento de tal magnitud. La revolución no apareció de repente, no surgió de un único hecho aislado, sino que fue el resultado de un conjunto de factores que se fueron acumulando con el paso de los años. Uno de los elementos principales fue la crisis económica que atravesaba Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Una crisis constante y prolongada. La deuda del Estado se había convertido en un peso insoportable, generada por guerras, por gastos excesivos y por una administración que no lograba equilibrar ingresos y gastos. Las guerras habían dejado heridas abiertas, desde la Guerra de los 7 años hasta la participación en la independencia de las colonias americanas. Francia había gastado enormes recursos en batallas y expediciones, y el resultado no había sido la gloria, sino el endeudamiento y la fragilidad financiera. El costo de mantener el lujo de la corte en Versalles era también muy alto, y la imagen de un palacio resplandeciente contrastaba demasiado con el hambre de los pueblos. El déficit crecía cada año, y los intentos de reforma se encontraban siempre con la oposición de quienes no querían renunciar a sus privilegios. El pueblo, mientras tanto, sentía en carne propia los efectos de la crisis, con precios cada vez más altos y con salarios que no alcanzaban. El pan, alimento esencial, se convirtió en símbolo del malestar, pues cuando escaseaba o cuando aumentaba su precio, la indignación se hacía visible. Cada día sin pan era un día de frustración, y cada protesta por el pan era un reflejo del descontento acumulado. Pero no era solo la economía lo que explicaba el origen de la revolución. También las ideas jugaban un papel fundamental. La Ilustración, con sus filósofos y sus obras, había sembrado semillas de transformación en la mente de los franceses. Montesquieu había hablado de la separación de poderes. Voltaire había cuestionado la intolerancia. Rousseau había propuesto la soberanía popular y el contrato social. Estas ideas, repetidas en los cafés, en los salones, en los libros y en los periódicos, fueron abriendo un espacio para imaginar un mundo distinto. Un mundo donde el poder no fuera absoluto. Un mundo donde las personas fueran más iguales. Un mundo donde las leyes fueran más justas. Las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad no eran todavía un programa político concreto, pero se convirtieron en palabras que circulaban y que inspiraban. El Tercer Estamento, cargado de obligaciones, encontraba en estas palabras una voz que le daba sentido a sus reclamos. La burguesía, deseosa de reconocimiento, veía en estas ideas un argumento para exigir un papel más importante. Los campesinos, cansados de tributos, las entendían como una esperanza de alivio. Las ciudades, llenas de trabajadores, las interpretaban como un eco de justicia. Así, la combinación de crisis económica e ideas nuevas creó un terreno fértil para el cambio. Pero todavía había más factores. La monarquía, encabezada por Luis XVI, mostraba debilidad y vacilación. El rey, aunque bien intencionado en algunos aspectos, no tenía la energía ni la determinación necesarias para emprender reformas profundas. Cada intento de reforma fiscal fracasaba, porque la nobleza y el clero se oponían a perder privilegios. Los ministros iban y venían, unos proponían cambios, otros los anulaban, y la indecisión se convertía en rutina. El pueblo veía con desconfianza cómo el poder se mostraba incapaz de resolver los problemas. La reina, María Antonieta, se convirtió también en un símbolo de esa desconexión entre la corte y la realidad popular. Aunque su figura ha sido exagerada por la historia, lo cierto es que el pueblo la percibía como indiferente y distante.
El famoso rumor de que habría dicho que coman pasteles cuando faltaba el pan, aunque falso, reflejaba la imagen que la gente tenía de ella. Una reina frívola, rodeada de lujos, ajena a la miseria de las calles. Este contraste alimentaba aún más la indignación. Los orígenes de la revolución, entonces, se encontraban en un conjunto de factores: la crisis económica, las ideas ilustradas, la debilidad del rey, la arrogancia de la nobleza y el resentimiento del pueblo. Cada uno de estos factores actuaba lentamente, como corrientes subterráneas que se unen en un río más grande. Cada crisis de pan, cada impuesto injusto, cada fiesta en Versalles, cada frase de un filósofo, eran pequeñas gotas que caían sobre una piedra. La piedra parecía sólida, pero con el tiempo las gotas constantes la fueron desgastando. Así, la revolución no fue un relámpago, sino un proceso, un lento desgaste del antiguo régimen. Un régimen que parecía eterno, pero que ya no podía sostenerse. En los pueblos, los campesinos soñaban con tierras propias. En las ciudades, los burgueses soñaban con derechos políticos. En los cafés, los intelectuales discutían sobre la libertad. Y en las calles, los trabajadores soñaban con pan. Cada sueño era distinto, pero todos coincidían en que el mundo debía cambiar. Y esa coincidencia, aunque silenciosa, se volvió cada vez más fuerte. Los orígenes de la Revolución Francesa fueron, en realidad, una acumulación de malestares, de ideas y de contradicciones. Una acumulación que no podía durar para siempre. La tensión estaba creciendo y pronto, muy pronto, encontraría un punto de ruptura. Ese punto llegaría con los Estados Generales, convocados en 1789, cuando el rey buscó soluciones a la crisis y, sin saberlo, abrió la puerta al inicio del proceso revolucionario. Para comprender mejor el ambiente en el que nació la Revolución Francesa, es necesario detenerse con calma en la vida cotidiana de la sociedad del antiguo régimen. La sociedad francesa estaba organizada en 3 grandes estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Cada estamento tenía un papel, unos privilegios o unas cargas, y todos juntos conformaban una estructura rígida heredada de siglos anteriores. El clero ocupaba el primer lugar. Gozaba de privilegios especiales y desempeñaba un papel religioso y social central. Los sacerdotes controlaban parroquias, administraban sacramentos y también poseían tierras y riquezas. Una parte del clero vivía con sencillez, sobre todo los curas rurales cercanos al pueblo, pero otra parte, la alta jerarquía eclesiástica, vivía rodeada de lujos y comodidades. La nobleza representaba el segundo estamento, también con muchos privilegios. Poseían castillos, tierras y derechos feudales que obligaban a los campesinos a pagar rentas o tributos. Algunos nobles vivían en Versalles, participando de la vida cortesana, mientras otros residían en sus dominios, disfrutando de las rentas agrícolas. Ambos grupos compartían la convicción de que su posición era natural e intocable. El tercer estado reunía a la gran mayoría de la población, desde burgueses ricos hasta campesinos pobres y obreros urbanos. Era un grupo diverso y desigual, pero unido por la falta de privilegios y por el peso de las cargas fiscales. La burguesía estaba formada por comerciantes, artesanos, abogados y profesionales, con educación y ambición, que deseaban tener mayor reconocimiento político. Los campesinos, en cambio, constituían la mayoría y vivían sometidos a impuestos, rentas y obligaciones hacia la nobleza y el clero. Su vida giraba en torno a los campos, al clima y a la cosecha, con esperanzas que dependían del trigo y de la lluvia. Los trabajadores urbanos sufrían la inestabilidad de los precios y la precariedad del empleo. Cada día en las ciudades se parecía al anterior, con talleres, mercados y calles llenas de ruido. El pan era el alimento central, y su precio determinaba la calma o el descontento popular. Cuando el pan era abundante y barato, había tranquilidad, pero cuando era escaso o caro, surgía el malestar. La vida cotidiana en las ciudades estaba marcada también por la desigualdad visible. Mientras unos disfrutaban de lujos y banquetes, otros apenas tenían lo necesario para sobrevivir. La corte de Versalles representaba ese contraste con toda claridad. Allí, en salones dorados, se celebraban fiestas, bailes y banquetes, mientras en las aldeas el hambre era una preocupación constante. La nobleza gastaba en moda, en joyas y en ostentación, mientras los campesinos contaban cada moneda. El contraste no solo era económico, también era social y cultural. El campesino vivía atado a la tierra, bajo normas rígidas, mientras en los salones ilustrados de París se discutían ideas de libertad. Las ciudades eran, además, espacios de cambio. Allí circulaban los periódicos, los libros y las conversaciones que transmitían las ideas de la Ilustración. Los cafés se convirtieron en lugares donde la política, la filosofía y la crítica se mezclaban con el murmullo de la gente.
Allí, un abogado, un comerciante o un joven estudiante podían leer a Voltaire o a Rousseau y discutir sus planteamientos. La vida cotidiana, entonces, no era solo trabajo y subsistencia, también era conversación y pensamiento. En los pueblos rurales, la vida era más repetitiva y pausada. Las estaciones marcaban el ritmo del año: sembrar, cosechar, esperar la lluvia, temer al invierno. Cada año parecía igual al anterior, y esa monotonía daba estabilidad, pero también aburrimiento y cansancio. Los campesinos sufrían con frecuencia las cargas de los impuestos, tanto los que iban a la corona como los que iban al señor feudal o a la iglesia. Cada tributo era un recordatorio de su posición, y cada visita de un recaudador era motivo de disgusto. Los campesinos tenían que entregar parte de su producción, pagar diezmos y aceptar obligaciones que les impedían prosperar. Así, mientras los nobles disfrutaban, los campesinos soportaban. El resentimiento se acumulaba lentamente, como una semilla enterrada en la tierra. La cultura popular estaba llena de canciones, refranes y relatos que expresaban ese malestar de manera disimulada. En las fiestas, en los mercados o en las conversaciones informales, se compartían críticas veladas a los poderosos. Era un murmullo constante, nunca un grito abierto, pero un murmullo que se expandía. La vida cotidiana también incluía la religión como parte inseparable. Cada pueblo tenía su iglesia, su cura y sus festividades religiosas, que organizaban el tiempo y las costumbres. La misa dominical era una obligación, pero también un momento de encuentro. La religión ofrecía esperanza, consuelo y orden, aunque a la vez legitimaba las jerarquías existentes. La gente común aceptaba esa estructura porque parecía natural, aunque el descontento siempre estaba presente. En los mercados de París, los vendedores ofrecían pan, vino, carne, frutas y objetos variados. El bullicio llenaba las calles, los niños corrían, los pregoneros gritaban y los rumores circulaban con rapidez. Era un ambiente vivo, pero también frágil, porque cualquier alza en el precio del pan podía transformar el bullicio en protesta. En Versalles, en cambio, la vida era diferente. El palacio era un mundo aparte, con jardines extensos, fuentes y salones decorados con lujo. Los cortesanos pasaban el tiempo en ceremonias, en juegos y en intrigas, desconectados de la realidad del pueblo. Ese contraste entre el esplendor de Versalles y la pobreza del pueblo se convirtió en una imagen simbólica. Un símbolo de desigualdad que alimentaba la indignación. La vida cotidiana, vista con calma y detalle, muestra la base sobre la cual se construyó la revolución. Un pueblo cargado de impuestos y trabajo, una nobleza aferrada a sus privilegios, una burguesía en busca de poder y una corte desconectada. Esa era la Francia del antiguo régimen, una sociedad rígida y desigual. Cada día era parecido al anterior, cada costumbre parecía inamovible, pero bajo esa rutina se acumulaba el cansancio. Y poco a poco ese cansancio se transformó en una energía silenciosa que buscaba salir a la luz. La vida cotidiana parecía estable, pero era en realidad un terreno preparado para el cambio. Los campesinos, los burgueses y los trabajadores urbanos compartían la sensación de que algo debía transformarse, y aunque todavía no sabían cómo ni cuándo, esa sensación los unía. Esa vida cotidiana, repetitiva y desigual, fue el escenario sobre el cual la revolución comenzó a tomar forma. Un escenario donde la desigualdad era visible y el descontento inevitable. Un escenario donde, en medio de lo común y lo aburrido, germinaba poco a poco el impulso de un cambio histórico. La religión ocupaba un lugar central en la vida de la Francia del antiguo régimen, pues no se trataba únicamente de una cuestión espiritual, sino también de un elemento social y cultural que organizaba el tiempo, las costumbres y las formas de pensamiento. El catolicismo era la religión oficial del reino, y su presencia se hacía sentir en cada pueblo, en cada aldea y en cada ciudad. Las campanas de las iglesias marcaban las horas del día, los días festivos y las conmemoraciones religiosas. Cada domingo, la misa era un punto de encuentro para la comunidad. El cura no solo transmitía mensajes espirituales, sino también noticias, avisos y recordatorios de las obligaciones colectivas. La iglesia estaba presente en las etapas más importantes de la vida: el bautismo, la confirmación, el matrimonio y la muerte. Así, cada persona vivía su existencia acompañada de rituales religiosos que reforzaban la sensación de pertenencia. El diezmo era otra manifestación del poder eclesiástico, pues consistía en la obligación de entregar una parte de la producción agrícola a la iglesia. Este tributo generaba descontento entre los campesinos, que ya soportaban otros impuestos y cargas económicas. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos aceptaban esta práctica como algo natural, porque siempre había estado allí, porque formaba parte del orden establecido. El clero se dividía entre la alta jerarquía y los curas rurales.
Los primeros, cardenales y obispos, vivían en condiciones de lujo y cercanía con la corte. Los segundos, en cambio, convivían con el pueblo y compartían sus dificultades cotidianas. Esa dualidad reflejaba la distancia entre lo que la Iglesia predicaba y lo que representaba en términos de poder y riqueza. La religión también impregnaba la cultura. Las fiestas religiosas marcaban el calendario anual: Navidad, Pascua, Corpus Christi, celebraciones de santos patronos. Cada pueblo tenía su festividad, su procesión y su feria, momentos en los que se mezclaban lo espiritual y lo profano. Era en esas fiestas donde la gente cantaba, bailaba y compartía, combinando la devoción con la diversión. La religiosidad popular se expresaba en imágenes, en estampas y en pequeños altares domésticos. Cada hogar tenía símbolos religiosos que recordaban la presencia de Dios en la vida cotidiana. Esa espiritualidad sencilla convivía con una religiosidad más sofisticada, propia de las catedrales y de los salones cultos. La cultura en la Francia del antiguo régimen no era solo religiosa, también estaba marcada por la Ilustración, un movimiento intelectual que se expandía lentamente. Los pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau y Montesquieu promovían ideas de razón, libertad y crítica a las estructuras tradicionales. Estas ideas circulaban en libros, en periódicos y en conversaciones de café. Se leían en salones privados donde aristócratas y burgueses curiosos se reunían para escuchar y debatir. La cultura ilustrada chocaba con la cultura oficial, pues cuestionaba el poder absoluto del rey, la legitimidad de la nobleza y el rol central de la Iglesia. Esa tensión cultural fue creciendo poco a poco, como un río que se ensancha con cada lluvia. Mientras tanto, la mayoría del pueblo permanecía más cercana a las tradiciones que a la filosofía. Su cultura estaba hecha de costumbres, canciones, refranes y prácticas que se transmitían de generación en generación. En los mercados se cantaban coplas, en las aldeas se contaban historias y en los hogares se repetían oraciones. Era una cultura popular, sencilla y estable, que mantenía unida a la comunidad. Junto a la religión y la cultura, también existían mitologías y creencias que mezclaban lo sagrado con lo supersticioso. El pueblo creía en milagros, en curaciones mágicas, en reliquias con poderes especiales. Las peregrinaciones a santuarios eran comunes, y la esperanza de lo milagroso acompañaba a la gente en sus sufrimientos. Al mismo tiempo, persistían supersticiones rurales. Algunos temían a los espíritus, a las brujas, a los presagios del cielo. La lectura de los astros, la interpretación de sueños y los remedios tradicionales eran parte del día a día. Así, la vida espiritual de los franceses combinaba lo oficial y lo popular, lo racional y lo mágico, lo ilustrado y lo supersticioso. La Iglesia intentaba controlar esas prácticas, pero muchas sobrevivían de manera discreta. Las creencias populares formaban un mundo paralelo que convivía con el catolicismo institucional. En los pueblos se hablaba de milagros locales, de apariciones, de santos protectores que cuidaban cosechas o animales. Cada región tenía relatos propios, transmitidos de padres a hijos, que alimentaban la imaginación colectiva. La cultura escrita, por su parte, comenzaba a expandirse gracias a la imprenta. Libros y panfletos circulaban cada vez con mayor rapidez. Algunos eran obras de filosofía ilustrada, otros eran folletos satíricos que criticaban a la monarquía o a la Iglesia. Estos textos se copiaban, se compartían y se leían en voz alta para quienes no sabían leer. La palabra impresa se convertía en una herramienta de difusión cultural y política. En los cafés, los periódicos se comentaban con calma, y la gente se familiarizaba con nuevos conceptos. La educación también empezaba a tener un papel importante. Aunque no era universal, algunos sectores de la burguesía buscaban instruir a sus hijos. Los jesuitas y otras órdenes religiosas dirigían colegios, donde se enseñaba latín, filosofía y teología. Al mismo tiempo, en algunas ciudades surgían academias que promovían el estudio de las ciencias naturales, de la astronomía y de la mecánica. De este modo, la cultura ilustrada ganaba espacios, aunque todavía estaba limitada a minorías. La mayoría de la población continuaba aprendiendo de manera oral, a través de la tradición y de la experiencia directa. El contraste cultural era evidente. En los salones se discutían teorías políticas, mientras en los campos se repetían rezos y supersticiones. Ambas realidades coexistían, formando un mosaico diverso. La religión daba estabilidad, la cultura ilustrada proponía cambios, y las creencias populares mantenían viva la imaginación. Ese conjunto de elementos conformaba la mentalidad de la Francia del siglo XVIII. Una mentalidad que parecía estable, pero que al mismo tiempo albergaba contradicciones profundas. La Iglesia intentaba sostener el orden, pero las ideas ilustradas cuestionaban su poder. La cultura tradicional ofrecía continuidad,
Pero la cultura crítica abría la puerta al cambio. La mitología popular ofrecía consuelo, pero también evidenciaba una necesidad de creer en algo más allá de lo visible. Así era la Francia previa a la Revolución, un territorio donde religión, cultura y creencias se entrelazaban de manera compleja, un territorio en el que la misa y el café, la procesión y la imprenta, el rezo y la discusión filosófica coexistían sin destruirse. Un territorio donde lo antiguo y lo nuevo se miraban cara a cara, aunque todavía sin enfrentarse abiertamente. La calma aparente de esta mezcla escondía una tensión silenciosa, una tensión que, poco a poco, se iría transformando en impulso de cambio. Esa combinación de religión dominante, cultura ilustrada y creencias populares fue preparando el terreno de la revolución. No de manera brusca ni evidente, sino de manera lenta, como una semilla que germina bajo la tierra. Y esa semilla crecería con el paso del tiempo, hasta dar lugar a uno de los procesos históricos más significativos de la humanidad. Tras los eventos de 1789, Francia entró en una etapa de cambios profundos. La monarquía ya no era intocable. Su poder comenzaba a estar limitado por la nación. Luis XVI aceptó algunas reformas, aunque con reticencia. La Asamblea Nacional se convirtió en el centro del poder legislativo. Se aprobaron leyes que abolían privilegios de la nobleza y del clero. Los impuestos comenzaron a distribuirse de manera más equitativa. Se buscaba consolidar la idea de igualdad ante la ley. Las reformas afectaban tanto a la vida urbana como rural. El campesinado se liberó de cargas feudales históricas. Las ciudades se llenaron de nuevas instituciones administrativas. Se crearon departamentos y municipios con funciones claras. La participación política aumentó, aunque aún limitada a quienes pagaban impuestos. Los clubes y sociedades políticas se multiplicaron en París y otras ciudades. Se discutían leyes, derechos y el papel del rey en el nuevo orden. Los jacobinos defendían cambios profundos y radicales. Los girondinos proponían reformas más moderadas y negociadas. La prensa jugó un papel decisivo en la difusión de ideas. Los periódicos y panfletos informaban y movilizaban al pueblo. La educación también comenzó a transformarse. Se impulsaron escuelas públicas para niños de distintas clases sociales. Se promovía el estudio de ciencias, matemáticas e historia. El arte y la cultura reflejaban el espíritu revolucionario. Los teatros, pinturas y canciones difundían ideales de libertad y ciudadanía. La moda también cambió. La aristocracia ya no imponía todos los códigos. La vestimenta se hizo más simple y representativa de la nueva igualdad. En la vida cotidiana se veían cambios en los mercados y talleres. El comercio comenzó a organizarse bajo nuevas normas. Los gremios tradicionales fueron modificados para permitir más competencia. La economía buscaba adaptarse a la libertad de empresa. La propiedad privada se respetaba, pero los grandes latifundios fueron cuestionados. La Iglesia sufrió una transformación notable. Sus tierras fueron nacionalizadas para financiar al Estado. Los clérigos debían jurar fidelidad a la Constitución. Esto generó divisiones entre los fieles y los sacerdotes leales al antiguo régimen. La religión se convirtió en un asunto más personal que institucional. Mientras tanto, la nobleza debía adaptarse o enfrentar la pérdida de privilegios. Muchos emigraron buscando apoyo en países vecinos. Estas fugas reforzaron el sentimiento de traición hacia la corona. La Guardia Nacional se consolidó como fuerza ciudadana. Su objetivo era proteger la revolución y garantizar la seguridad interna. El ejército regular también se reorganizó bajo criterios más meritocráticos. Se buscaba premiar el talento y la capacidad, no solo el linaje. Los cambios provocaron tensiones internas. Las luchas políticas se intensificaron entre moderados y radicales. Se comenzaron a debatir reformas constitucionales más profundas. El proyecto de 1791 estableció la monarquía constitucional. El rey conservaba ciertas funciones, pero la Asamblea Legislativa asumía la mayoría del poder. La participación del pueblo aún era indirecta, mediante representantes. Sin embargo, la sensación de control ciudadano creció. El impacto social de estos cambios fue profundo. El campesinado obtuvo mayor autonomía sobre sus tierras. La burguesía consolidó su rol económico y político. Los trabajadores urbanos comenzaron a organizarse para defender sus derechos. El precio del pan seguía siendo un problema, generando protestas periódicas. Las tensiones económicas se combinaban con las políticas. Se consolidaba una nueva élite revolucionaria. Los líderes del tercer estado tomaban decisiones de gran impacto. El rey se mostraba cada vez más aislado y dependiente de la asamblea. Los emigrados nobles buscaban apoyo internacional para restaurar el antiguo orden.
Esto generó conflictos con países vecinos. Se temía la intervención extranjera en los asuntos internos. Los ideales revolucionarios se propagaron rápidamente en Europa. La idea de soberanía popular se convirtió en referencia mundial. Se consolidaba la noción de ciudadanía activa y responsable. Los símbolos de la revolución se multiplicaron: banderas, himnos y monumentos. El 14 de julio seguía siendo una fecha conmemorativa de gran importancia. La igualdad, la libertad y la fraternidad comenzaban a definirse como valores centrales. A nivel cultural, la Ilustración seguía influyendo en la educación y la política. Se promovía la discusión y el pensamiento crítico. Se cuestionaban las tradiciones que limitaban la libertad individual. El sistema judicial se reformó, buscando mayor justicia y equidad. Los tribunales se abrieron a ciudadanos que antes no tenían acceso. La noción de castigos y penas también fue revisada. Se buscaba eliminar arbitrariedades y privilegios de clase. Las leyes civiles se escribieron con claridad para todos. El matrimonio, la herencia y la propiedad se regularon de manera uniforme. La vida familiar se vio afectada por estas nuevas normas. La infancia y la educación de los hijos comenzaron a tener mayor protección legal. Se promovió la instrucción de hombres y mujeres, aunque con limitaciones. El debate sobre derechos femeninos surgió, aunque aún minoritario. Algunos grupos, como los de Olympe de Gouges, comenzaron a cuestionar la exclusión de las mujeres. La participación femenina en la vida política y social fue limitada, pero creciente. En las ciudades, las mujeres participaron en manifestaciones y clubes. Exigían mejor alimentación, educación y representación. El clima político seguía siendo tenso. Se temían conspiraciones internas y externas. Los movimientos revolucionarios se radicalizaron con el tiempo. Se comenzaron a formar comités de vigilancia y control político. Los opositores al régimen fueron señalados y perseguidos. La estabilidad era frágil y cada decisión generaba reacciones inmediatas. La revolución, aunque ya institucionalizada, aún no había terminado. La sociedad francesa estaba en transformación constante. El cambio era inevitable, aunque sus consecuencias aún eran imprevisibles. Los años siguientes consolidarían el poder del pueblo y cuestionarían la monarquía. La Revolución Francesa seguía avanzando, paso a paso, con cada nueva ley, protesta y símbolo. La combinación de aspiraciones sociales, reformas políticas y tensiones económicas definía su rumbo. Nada volvería a ser igual en Francia ni en Europa. La nación se encontraba en pleno proceso de construcción de un nuevo orden. La historia de estos años sería recordada como la transición de un antiguo régimen hacia la modernidad. A medida que avanzaba la revolución, las tensiones políticas se intensificaban. Los primeros años habían consolidado reformas moderadas, pero los conflictos sociales persistían. La desigualdad económica seguía afectando al pueblo llano. Los precios del pan seguían altos, generando protestas periódicas. El desempleo urbano aumentaba y las clases populares exigían soluciones inmediatas. Los moderados, como los girondinos, buscaban reformas graduales. Los radicales, los jacobinos, proponían cambios más profundos. Los jacobinos tenían como líder a figuras como Robespierre. Su lema era virtud y terror, como herramientas para la defensa de la revolución. Se crearon clubes y sociedades revolucionarias en todas las ciudades. En París, la vida política se convirtió en un espacio de intensa participación ciudadana. El comité de vigilancia organizaba debates y controlaba rumores contrarrevolucionarios. La monarquía constitucional de 1791 resultaba insuficiente para algunos sectores. Luis XVI mostraba vacilación en la aceptación de la autoridad de la Asamblea. Su intento de fuga a Varennes confirmó la percepción de traición. El pueblo percibía al rey como un obstáculo para la libertad y la igualdad. Los emigrados nobles buscaban apoyo en las cortes europeas para restaurar el antiguo régimen. Esta amenaza externa reforzó la unidad de los revolucionarios más radicales. La guerra contra Austria y Prusia comenzó en 1792. Francia se defendía no solo de enemigos externos, sino también de opositores internos. Se temía una conspiración realista dentro del país. La tensión política se mezclaba con la urgencia económica y social. Las ciudades organizaban milicias para proteger la revolución. El 10 de agosto de 1792, París vivió un episodio decisivo. El Palacio de las Tullerías fue asaltado por las fuerzas revolucionarias. El rey y su familia fueron detenidos, marcando el fin efectivo de la monarquía. El poder pasó a manos de la Convención Nacional, dominada por los jacobinos. Se proclamó la República, eliminando la autoridad real. Los juicios contra la monarquía comenzaron inmediatamente. Luis XVI fue acusado de conspiración contra la nación.
Su ejecución en enero de 1793 simbolizó la ruptura total con el antiguo régimen. La reina María Antonieta sufrió un destino similar. Estas ejecuciones generaron impacto internacional. Las monarquías europeas vieron en la revolución un ejemplo peligroso. El sentimiento patriótico se fortaleció en Francia. El lema libertad, igualdad, fraternidad se consolidó como símbolo nacional. La política interna se volvió más estricta. Los jacobinos aplicaron medidas para asegurar el control del país. Se creó el Comité de Salud Pública para coordinar la defensa y la administración. Se adoptaron políticas económicas que buscaban garantizar el suministro de alimentos. Se organizaron tribunales revolucionarios para juzgar a enemigos del pueblo. El reinado del terror comenzó, eliminando amenazas reales o percibidas. Miles de personas fueron arrestadas y ejecutadas, incluyendo moderados y aristócratas. La guillotina se convirtió en símbolo del poder revolucionario. El terror buscaba mantener la unidad y la obediencia ante la revolución. Los jacobinos promovieron reformas sociales, educación pública y laicización de la cultura. Se intentó controlar los precios y regular la economía para proteger al pueblo. Las ciudades se llenaron de comités y guardias revolucionarias. La propaganda revolucionaria se difundió mediante periódicos y carteles. La religión fue secularizada. Se promovió un culto a la razón como alternativa. Se cerraron iglesias y se confiscaron bienes eclesiásticos. El rechazo a la autoridad tradicional era total. El campesinado fue presionado para adherirse a las nuevas normas. Sin embargo, algunas regiones resistieron, como la Vendée, donde surgió una rebelión realista. La represión de estas rebeliones fue dura y sangrienta. La guerra interna se combinó con la guerra externa. Francia enfrentaba a coaliciones europeas que buscaban restaurar la monarquía. El ejército revolucionario se reorganizó bajo un modelo más profesional y motivado ideológicamente. La ciudadanía participaba activamente en la defensa del país. El patriotismo se convirtió en un valor central. La revolución avanzaba, pero con un costo humano elevado. Se buscaba consolidar un nuevo orden político y social. La Constitución de 1793 reflejaba los ideales jacobinos, soberanía popular y derechos universales. Sin embargo, su implementación fue parcial debido al contexto bélico y al terror. La igualdad ante la ley se convirtió en un objetivo real, aunque difícil de alcanzar. Se promovió la redistribución de tierras y el control de precios. Las mujeres continuaban excluidas de la participación política formal. Aún así, algunas lograban influir mediante clubes y movilizaciones. La cultura se transformó para reflejar los valores revolucionarios. Se promovieron festivales cívicos y se celebraban símbolos republicanos. La educación buscaba formar ciudadanos conscientes y responsables. Los antiguos símbolos de la monarquía fueron reemplazados por emblemas republicanos. El calendario revolucionario cambió los nombres de los meses y las festividades. La transformación era total. Política, social, cultural y económica. El miedo y la vigilancia marcaban la vida cotidiana. Sin embargo, muchos veían en estos cambios una oportunidad de justicia y participación. La revolución no era solo un proceso político, sino una reconfiguración de la sociedad. Cada ciudadano debía adaptarse a los nuevos valores y leyes. El desafío consistía en equilibrar libertad y seguridad. El contexto internacional complicaba la situación, con amenazas constantes. La radicalización buscaba garantizar la supervivencia de la República. Se promovió la unidad y la obediencia a la causa revolucionaria. El poder de los jacobinos alcanzó su punto máximo entre 1793 y 1794. La represión de opositores internos y enemigos externos consolidó su autoridad. El pueblo, aunque dividido, comenzó a aceptar estas medidas como necesarias. El proyecto revolucionario se consolidaba, pero con tensiones internas crecientes. La política se mezclaba con la economía, la cultura y la vida cotidiana. Cada decisión afectaba a todos los sectores de la sociedad. La radicalización generó cambios profundos y permanentes en Francia. El poder ya no residía en un monarca, sino en instituciones creadas por el pueblo. La República enfrentaba desafíos constantes, pero había demostrado su capacidad de transformación. El año 1794 marcaría un giro con la caída de Robespierre, mostrando la inestabilidad del poder. Aún así, los logros fundamentales de la Revolución Radical perduraron. Se había iniciado un proceso de redefinición social y política sin retorno. La Revolución Francesa se convertía en un referente histórico mundial. Su radicalización demostró la fuerza del pueblo organizado frente a estructuras tradicionales. El ideal de igualdad comenzaba a tomar forma, aunque imperfecta y conflictiva. La historia recordaría esta etapa como un periodo de audacia, violencia y transformación.
Tras el reinado del terror, Francia entró en una nueva etapa de la revolución. La violencia y las ejecuciones masivas habían generado cansancio en la población. El descontento con los jacobinos crecía, incluso entre sus antiguos aliados. Robespierre, líder de los jacobinos, concentraba un poder absoluto en el Comité de Salud Pública. Su influencia y sus decisiones extremas comenzaron a generar temor y rechazo. El 27 de julio de 1794, conocido como el 9 de Thermidor, Robespierre fue arrestado. Al día siguiente fue ejecutado junto a sus seguidores más cercanos. Con su caída se terminó el periodo más radical de la revolución. El pueblo respiró un aire de alivio, pero los problemas sociales y económicos persistían. La violencia disminuyó, pero la inestabilidad política seguía presente. Se inició un proceso de reorganización del poder. La Convención Nacional buscó crear un gobierno más estable y moderado. En 1795 se instauró el Directorio, un sistema ejecutivo de 5 miembros. El objetivo era equilibrar el poder y evitar la concentración absoluta. El Directorio asumió el control tras la aprobación de una nueva constitución. Se buscaba garantizar la estabilidad política y la representación de distintos grupos. Sin embargo, su autoridad era limitada y enfrentaba constantes desafíos. Los problemas económicos continuaban afectando a la población. La inflación y la escasez de alimentos generaban tensiones en las ciudades. El desempleo seguía siendo elevado, especialmente entre trabajadores urbanos. El Directorio implementó medidas para estabilizar la economía. Se reorganizó la recaudación de impuestos y se promovieron reformas fiscales. Se buscó controlar el precio del pan y regular los mercados. Al mismo tiempo, se fortaleció el ejército para enfrentar amenazas internas y externas. Las guerras con potencias europeas continuaban. Francia debía defender la revolución frente a Austria, Prusia y otras coaliciones. El patriotismo se convirtió en un elemento central para mantener la cohesión nacional. El Directorio promovió la participación ciudadana, aunque limitada a ciertos sectores. Los votantes eran principalmente hombres con propiedades. Las mujeres continuaban excluidas del derecho político formal. Los clubes y sociedades políticas todavía existían, aunque con menos influencia. Se buscaba un equilibrio entre control y libertad de expresión. La cultura siguió reflejando los ideales revolucionarios. Se promovieron festivales cívicos y símbolos de la República. La educación continuó siendo un eje importante, con enfoque en ciudadanía y valores republicanos. Los antiguos símbolos de la monarquía fueron reemplazados permanentemente. El calendario revolucionario seguía vigente, aunque con cierta resistencia popular. El Directorio enfrentó conspiraciones de royalistas y jacobinos restantes. Estas conspiraciones fueron reprimidas para garantizar la estabilidad. El ejército se volvió esencial para la supervivencia del gobierno. La meritocracia reemplazó parcialmente a la aristocracia en los mandos militares. El poder militar y político se entrelazaba en el funcionamiento del Directorio. Se promovieron políticas económicas que buscaban reactivar el comercio. Los gremios tradicionales fueron reformados para adaptarse a la nueva realidad. Se fomentó la industria y la agricultura mediante incentivos estatales. Sin embargo, la desigualdad social persistía. El campesinado había ganado derechos, pero todavía enfrentaba dificultades económicas. La burguesía consolidó su rol económico y político. Los trabajadores urbanos empezaban a organizarse para defender sus intereses. El Directorio buscaba mantener un equilibrio entre los distintos grupos sociales. Las tensiones políticas eran constantes entre moderados y radicales. El miedo a la restauración monárquica impulsaba medidas preventivas. El gobierno se volvió más burocrático y centralizado. Se creó un sistema de control sobre la administración local y regional. Las elecciones se organizaban bajo reglas estrictas, limitando la influencia popular directa. Se promovió la libertad de prensa con moderación para evitar el extremismo. La religión fue tratada con tolerancia relativa, alejándose de la secularización extrema. Se respetaban cultos diversos, aunque con limitaciones políticas. El Directorio buscaba consolidar la cohesión nacional mediante un enfoque pragmático. La guerra exterior seguía siendo una prioridad estratégica. El ejército logró importantes victorias en Italia y en otras campañas. Estas victorias reforzaron el prestigio de Francia y del Directorio. La administración interna continuó siendo compleja y enfrentando resistencia. La corrupción y el abuso de poder afectaban la credibilidad del gobierno. El pueblo exigía resultados concretos en seguridad, alimentación y justicia. El Directorio buscaba implementar reformas graduales sin desestabilizar el país. La sociedad francesa mostraba signos de agotamiento tras años de conflicto. Sin embargo, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad seguían presentes. Se consolidaba la idea de soberanía nacional como principio fundamental. El equilibrio entre moderación y radicalismo definió la política del periodo.
El directorio fue un gobierno intermedio, preparando la transición hacia nuevas estructuras. Se promovió la estabilidad política mediante el control de opositores. Se buscó evitar la concentración de poder personal, como en épocas anteriores. El sistema republicano se consolidó formalmente, aunque con limitaciones prácticas. La vida cotidiana reflejaba cambios en comercio, justicia y educación. El papel del ciudadano se volvía más consciente y participativo, aunque controlado. Las reformas sociales avanzaban lentamente, afectando familias y comunidades. Se buscaba mantener la cohesión entre distintos sectores sociales. La revolución, aunque menos violenta, seguía activa y transformadora. El directorio enfrentó desafíos constantes, internos y externos. El equilibrio político era frágil, pero necesario para la supervivencia. Los años del directorio prepararon el terreno para el surgimiento de nuevos líderes. Se consolidaron principios de justicia, igualdad y soberanía popular. El legado de la revolución radical perduraba en leyes, símbolos y valores. Francia continuaba transformándose, siempre bajo la sombra de conflictos previos. El periodo del directorio reflejó la complejidad de consolidar cambios en un país dividido. La historia de estos años es un ejemplo de transición y aprendizaje político. El pueblo francés, aunque cansado, seguía siendo protagonista de su destino. La revolución avanzaba, no como un estallido único, sino como un proceso largo y continuo. El directorio logró cierta estabilidad, pero la situación política seguía siendo frágil. Los problemas económicos persistían y generaban descontento en la población. La inflación y el desempleo afectaban sobre todo a trabajadores urbanos y campesinos. La corrupción y la ineficacia del gobierno minaban su legitimidad. El miedo a la restauración monárquica continuaba presente entre los ciudadanos. En este contexto surgieron líderes militares con prestigio y poder político. Napoleón Bonaparte, joven general brillante, destacaba por sus victorias en Italia. Su fama creció rápidamente, convirtiéndose en un referente de eficiencia y orden. El directorio dependía cada vez más de la fuerza militar para mantener su autoridad. Napoleón era admirado por la burguesía, que buscaba estabilidad y crecimiento económico. Los clubes políticos y ciudadanos empezaban a considerar su influencia con interés. El ejército se convirtió en un actor político decisivo. Las campañas militares daban prestigio y recursos al directorio y a sus aliados. Sin embargo, la población demandaba soluciones concretas a los problemas internos. El directorio buscaba equilibrar poder político y control social mediante reformas limitadas. El poder seguía fragmentado entre 5 directores y la convención. La gobernabilidad era compleja y dependía de negociaciones constantes. Napoleón aprovechó este escenario para posicionarse estratégicamente. Su capacidad de liderazgo y sus éxitos militares le dieron autoridad moral. La prensa difundió sus victorias y su imagen de salvador de la República. El 18 de Brumario de 1799 marcó un cambio definitivo. Napoleón organizó un golpe de Estado, derrocando al directorio. La transición fue rápida. El poder pasó a manos del consulado. Napoleón se convirtió en primer cónsul, con amplias facultades ejecutivas. Su ascenso fue respaldado por sectores del ejército, la burguesía y la población urbana. El directorio desapareció, terminando su periodo de 5 años. La experiencia del directorio mostró la dificultad de consolidar la república moderada. La inestabilidad política, la presión social y las amenazas externas habían limitado su eficacia. Napoleón ofreció orden, liderazgo y seguridad frente a los desafíos. El consulado reorganizó el Estado y la administración central. Se buscó modernizar la economía y asegurar la recaudación fiscal. Se promovieron reformas legales y educativas que consolidaron cambios de la revolución. El Código Civil, futuro Código Napoleónico, sentó las bases de la legislación moderna. La igualdad ante la ley se fortaleció, aunque la participación política seguía limitada. Se promovió la estabilidad social y la cohesión nacional. El ejército mantuvo un papel central en la política y la defensa del país. Napoleón equilibró pragmáticamente los intereses de burgueses, comerciantes y militares. Se buscó evitar los excesos del periodo jacobino, manteniendo el control sobre la violencia. La propaganda reforzó la imagen de Napoleón como salvador y líder legítimo. Se consolidaron símbolos de unidad nacional y patriotismo. El culto a la razón y los festivales cívicos se adaptaron a la nueva etapa política. El pueblo percibía la llegada de un líder fuerte como garantía de estabilidad. Los enemigos del consulado fueron controlados o integrados al nuevo sistema. Se fomentó la reconciliación con sectores religiosos y moderados. El Estado promovió la tolerancia religiosa, aunque manteniendo la autoridad civil. Las reformas económicas buscaron dinamizar el comercio y la industria. Se establecieron medidas para estabilizar precios y garantizar suministro de alimentos.
El sistema financiero se reorganizó mediante la creación del Banco de Francia. Se buscó atraer inversiones y fortalecer la confianza de la burguesía. La educación se centralizó, promoviendo instrucción cívica y técnica. Los ideales de la revolución se combinaron con la autoridad del nuevo gobierno. Se consolidó la soberanía nacional bajo liderazgo personal pero institucionalizado. Las campañas militares continuaron, extendiendo la influencia de Francia en Europa. Napoleón demostró habilidad estratégica y diplomática. Su imagen trascendió lo militar, convirtiéndose en referente político y social. El consulado logró equilibrio entre reforma y autoridad. Se preservaron derechos fundamentales de la revolución, adaptándolos a la estabilidad. El orden público se fortaleció mediante policía y administración eficiente. La sociedad francesa aceptó en gran medida la centralización del poder. El ascenso de Napoleón simbolizó el final de la etapa revolucionaria moderada. La república se transformó bajo liderazgo fuerte, con apoyo popular y militar. Se preparó el terreno para la posterior proclamación del imperio. El directorio había fallado en consolidar la estabilidad, pero había sentado las bases. La experiencia enseñó la importancia del liderazgo efectivo y la legitimidad popular. Napoleón combinó autoridad, reformas y pragmatismo para consolidar su poder. El cambio de régimen fue relativamente pacífico comparado con las etapas anteriores. Se logró equilibrio entre orden, reforma y continuidad de los ideales revolucionarios. La sociedad francesa experimentó una transición de inestabilidad a liderazgo centralizado. El consulado mostró la capacidad de Napoleón para adaptarse a necesidades políticas y sociales. Su ascenso fue respaldado por la población, ejército y sectores influyentes. Se consolidaron principios legales, administrativos y económicos fundamentales. La Revolución Francesa entraba en una nueva fase, marcada por liderazgo fuerte y reformas duraderas. El legado de la Revolución Radical y del Directorio permaneció en leyes, símbolos y valores. Francia estaba lista para enfrentar los desafíos internos y externos bajo una nueva autoridad. La historia recordaría estos años como el tránsito entre la experimentación republicana y la consolidación del poder centralizado. El ascenso de Napoleón marcó el inicio de una nueva era en la política europea. Su liderazgo simbolizó la capacidad de la revolución para transformar no solo estructuras, sino también liderazgo y sociedad. El país comenzaba un periodo de modernización y centralización, manteniendo ideales de justicia y orden. La transformación era profunda y consolidaba la soberanía popular bajo un liderazgo fuerte. Francia emergía de la revolución con un nuevo sistema político y social. El pueblo, aunque limitado en participación directa, se convirtió en actor histórico mediante apoyo y vigilancia. El periodo del consulado representó un equilibrio entre cambio revolucionario y estabilidad. Napoleón iniciaba así su camino hacia la expansión y el futuro imperio. Tras el consulado, Napoleón consolidó su poder. En 1804 se proclamó emperador de los franceses, dando inicio al imperio. Su coronación fue un acto simbólico. Él mismo colocó la corona en su cabeza. Esto reflejaba tanto autoridad como independencia frente a la Iglesia. El imperio napoleónico reorganizó Francia políticamente. Se centralizó la administración y se fortaleció el poder ejecutivo. Se consolidaron las reformas legales iniciadas durante la Revolución. El Código Civil se convirtió en base de la legislación nacional. Garantizaba igualdad ante la ley, propiedad privada y derechos civiles. Se abolieron privilegios feudales y se mantuvieron reformas sociales. La educación continuó como eje de instrucción cívica y técnica. La burocracia se profesionalizó, promoviendo eficiencia y meritocracia. Napoleón buscaba modernizar Francia y asegurar estabilidad interna. El ejército se convirtió en instrumento de poder político y expansión territorial. Las campañas militares extendieron la influencia francesa en Europa. Italia, Alemania, los Países Bajos y España fueron escenarios de ocupación y reforma. Napoleón promovió la reorganización administrativa en territorios conquistados. Se implementaron códigos legales y estructuras inspiradas en Francia. El imperio difundió principios de igualdad y reforma administrativa. Sin embargo, la expansión provocó resistencia local y conflictos prolongados. Las coaliciones europeas se formaron para frenar el poder napoleónico. Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia se enfrentaron a Francia en sucesivas guerras. El continente vivió décadas de conflictos militares y diplomáticos. Napoleón aplicó estrategias innovadoras y mostró gran capacidad táctica. El ejército francés se convirtió en símbolo de poder y modernidad militar.
En paralelo, la economía francesa se reorganizó para sostener la guerra. Se promovieron industrias estratégicas y se controlaron precios en zonas ocupadas. El sistema financiero fue consolidado mediante bancos y recaudación eficiente. Se buscó garantizar recursos para el ejército y estabilidad en la metrópoli. El control político interno se mantuvo mediante policía y administración centralizada. Napoleón fomentó propaganda y símbolos de unidad nacional. Se promovieron festivales cívicos, monumentos y educación patriótica. La religión fue regulada mediante concordatos, equilibrando autoridad y tolerancia. El Papa aceptó acuerdos que reconocían al Estado francés y la autoridad civil. La Iglesia recuperó cierta influencia, pero bajo control del poder central. La vida social se transformó. El mérito y la capacidad reemplazaron parcialmente privilegios de cuna. La burguesía consolidó su rol económico y político en el imperio. El campesinado disfrutó de estabilidad y respeto a la propiedad. Las mujeres continuaban excluidas de la política formal, aunque algunas influyeron culturalmente. El legado revolucionario se combinó con liderazgo autoritario. Libertad, igualdad y fraternidad se reinterpretaron bajo control centralizado. Se promovió modernización sin permitir caos político o social. El imperio alcanzó su apogeo alrededor de 1810. Francia dominaba gran parte de Europa occidental y central. Las reformas administrativas y legales se consolidaron como modelo. El sistema educativo y judicial reflejaba los valores revolucionarios adaptados. El pueblo experimentó orden, infraestructura y estabilidad relativa. El control militar aseguraba la paz interna, aunque bajo disciplina estricta. Sin embargo, las guerras continuas generaron desgaste económico y humano. El continente estaba exhausto tras años de conflicto. La resistencia y alianzas europeas se intensificaron. La invasión a Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión. El ejército sufrió derrotas significativas y pérdidas masivas. Los aliados europeos aprovecharon la debilidad de Francia. La coalición logró avanzar hacia el territorio francés. En 1814, Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. El imperio colapsó, aunque Napoleón regresaría brevemente en 1815, durante los 100 días. Su derrota definitiva ocurrió en la batalla de Waterloo. Fue exiliado a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. A pesar de su caída, el legado político y social perduró. Las reformas legales y administrativas inspiraron sistemas en Europa y América Latina. El Código Civil se convirtió en referencia internacional. La centralización administrativa fue adoptada como modelo en muchos países. La educación y la meritocracia marcaron la modernización del Estado. Los ideales revolucionarios, aunque adaptados, influyeron en constituciones y leyes futuras. La noción de ciudadanía y derechos fundamentales se consolidó. Las ideas de soberanía popular permanecieron como principio político clave. El fin del imperio no significó retorno al absolutismo. Las monarquías europeas debieron adaptarse a los cambios sociales y políticos. Francia, aunque derrotada militarmente, mantuvo avances internos significativos. La burguesía consolidó su rol económico y social. El campesinado conservó derechos adquiridos durante la Revolución. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico transformaron Europa para siempre. Se combinó modernización política, reformas sociales y expansión militar. El equilibrio entre autoridad central y derechos ciudadanos se convirtió en referencia. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad perduraron, aunque adaptados al contexto. La revolución mostró la fuerza del pueblo organizado y la importancia del liderazgo. La historia francesa del siglo XVIII y XIX reflejó un proceso continuo de cambio. Cada etapa, monarquía absoluta, revolución moderada, radical y liderazgo napoleónico, aportó lecciones. La consolidación de leyes, instituciones y valores fue un legado duradero. El continente europeo cambió para siempre en lo político, social y militar. Las guerras y transformaciones marcaron límites y posibilidades del poder central. La revolución y el imperio mostraron la relación entre pueblo, liderazgo y Estado. Napoleón combinó herencia revolucionaria con pragmatismo autoritario. El imperio difundió reformas, modernización y valores cívicos más allá de Francia. Se consolidaron principios que influirían en constituciones futuras. El ciudadano, aunque limitado políticamente, se volvió actor histórico activo. El liderazgo fuerte garantizó estabilidad y continuidad de reformas. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico sentaron las bases de la Francia moderna. El legado legal, administrativo y social perduró más allá de las fronteras. El siglo XIX europeo se construyó sobre estas transformaciones profundas. Francia emergió como nación moderna, con instituciones, leyes y ciudadanía consolidada.
Los ideales revolucionarios continuaron inspirando movimientos y cambios globales. La historia recordó estas décadas como un proceso de transformación política, social y cultural. La revolución y el imperio demostraron la capacidad de un pueblo para redefinir su destino. Tras la caída de Napoleón, Francia enfrentó la restauración de la monarquía. Luis XVIII asumió el trono bajo la Carta Constitucional, intentando equilibrio entre tradición y cambios revolucionarios. El regreso del absolutismo fue limitado, muchas reformas de la revolución se conservaron. El Código Civil permaneció vigente, garantizando derechos y propiedad privada. La centralización administrativa y la organización del Estado se mantuvieron. La educación pública continuó, aunque con menor control estatal que durante el imperio. La burguesía consolidó su posición económica y social. El campesinado conservó los derechos adquiridos durante la revolución y el consulado. El poder político formal volvió parcialmente a manos de la monarquía, pero con límites legales. Las instituciones surgidas durante la revolución sirvieron de base para la modernización. Se promovió la reconciliación política entre diferentes grupos sociales. Los antiguos aristócratas recuperaron parte de su influencia, pero sin privilegios absolutos. El equilibrio entre tradición y modernidad fue el eje del periodo de restauración. La memoria de la revolución influyó en la política y la cultura de Europa. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad continuaron inspirando movimientos reformistas. La influencia de Napoleón también permaneció en la administración y el ejército. Su liderazgo militar y organizativo sirvió como modelo de eficacia y meritocracia. El ejército conservó estructuras modernas y disciplina profesionalizadas. Las guerras napoleónicas dejaron Europa transformada, tanto territorial como políticamente. Se redefinieron fronteras y se consolidaron estados nacionales emergentes. El Congreso de Viena reconfiguró el mapa europeo, buscando equilibrio entre potencias. Francia mantuvo influencia cultural, legal y política en varias regiones. Las ideas de ciudadanía y derechos individuales influyeron en constituciones futuras. Se promovió la educación, el arte y la ciencia como elementos de progreso social. La cultura reflejó tanto la herencia revolucionaria como la recuperación de tradiciones. Se fortalecieron museos, academias y centros de aprendizaje. El arte y la literatura incorporaron temas de libertad, heroísmo y ciudadanía. La prensa y la escritura se consolidaron como medios de expresión y opinión. Los movimientos políticos aprendieron de los errores y éxitos de la revolución y el imperio. La experiencia francesa sirvió de modelo para reformas y revoluciones en Europa y América. La igualdad ante la ley se convirtió en referencia universal. El concepto de meritocracia y función pública basada en capacidad se consolidó. Se promovió la administración eficiente y centralizada como base del Estado moderno. El papel de la mujer seguía limitado, pero surgieron movimientos que reivindicaban derechos. La educación femenina y la participación cultural se incrementaron gradualmente. La revolución sentó precedentes para la participación ciudadana y derechos civiles. Las revoluciones de 1830 y 1848 retomaron ideales no completamente realizados. Los cambios sociales transformaron la vida urbana y rural. Se consolidaron mercados, comercio y transporte como motores económicos. La infraestructura se modernizó, fomentando la comunicación y movilidad. Los sistemas legales y judiciales se adaptaron para garantizar justicia y equidad. La noción de Estado como garante de derechos se fortaleció. Los impuestos se organizaron de manera más justa y eficiente. El desarrollo económico buscó equilibrar crecimiento con estabilidad social. El legado militar de Napoleón influyó en academias y estrategias futuras. El pueblo francés adquirió conciencia de su poder histórico y capacidad de transformación. La revolución mostró la importancia del liderazgo, organización y movilización social. La cultura popular y la educación contribuyeron a consolidar identidad nacional. Se promovió orgullo cívico y patriotismo como valores de cohesión social. El derecho y la igualdad ante la ley fueron adoptados como normas universales. Los valores republicanos, aunque modificados, permanecieron presentes en instituciones. Se consolidó un modelo de ciudadanía activa, basada en deberes y derechos. Las ideas ilustradas que habían inspirado la revolución siguieron vigentes. La ciencia, filosofía y educación promovieron desarrollo intelectual y social. El arte y la literatura reflejaron tanto la memoria histórica como aspiraciones futuras. Los movimientos obreros y burgueses aprendieron de la experiencia política francesa. La revolución y el imperio demostraron la capacidad de un pueblo para redefinir su destino. Se consolidaron reformas que combinaban libertad, igualdad y orden. El sistema legal francés sirvió de referencia internacional. El concepto de administración centralizada se replicó en varios países.
La historia de Francia inspiró constituciones, leyes y movimientos en América Latina. El legado cultural incluyó educación, arte, festivales y valores cívicos. La memoria de la revolución se transmitió a través de símbolos, monumentos y relatos. La consolidación del Estado moderno se basó en estas experiencias históricas. La transición de monarquía, revolución y liderazgo napoleónico enseñó lecciones políticas. Se demostró la necesidad de equilibrio entre poder central y participación ciudadana. La sociedad francesa se volvió más consciente de derechos y deberes. Los ideales revolucionarios permanecieron como faro de transformación social. El país mantuvo estabilidad política relativa, pero con vigilancia sobre abusos. La educación y la meritocracia promovieron movilidad social y eficiencia administrativa. Las reformas legales garantizaron derechos universales y protección de propiedad. El legado militar sirvió de ejemplo en Europa y más allá. La administración centralizada permitió modernización y cohesión nacional. Los movimientos políticos aprendieron de errores pasados, buscando equilibrio y eficacia. El papel del ciudadano en la historia se consolidó, aunque con limitaciones. El siglo XIX francés comenzó con cambios estructurales profundos. La revolución y el imperio marcaron un antes y un después en Europa. El poder del pueblo, la importancia del liderazgo y la centralización del Estado quedaron como lecciones permanentes. Francia emergió como nación moderna, con instituciones sólidas y ciudadanía consciente. El equilibrio entre libertad, igualdad y orden definió el rumbo del país. El legado cultural, social y político influiría por siglos en Francia y el mundo. La Revolución Francesa transformó Francia y el mundo para siempre. Comenzó por la desigualdad social, la crisis económica y el descontento del pueblo. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad cuestionaron la monarquía y los privilegios. La toma de la Bastilla marcó el inicio de un nuevo orden y la lucha por los derechos fundamentales. El reinado del terror mostró los extremos a los que podía llegar la revolución. Luego, el Directorio intentó estabilizar el país, pero la inestabilidad persistía. Napoleón Bonaparte emergió como líder militar y político, consolidando reformas y leyes. Su imperio expandió la influencia francesa, centralizó el poder y dejó un legado duradero. Tras su caída, muchas reformas revolucionarias se mantuvieron, inspirando movimientos en Europa y América Latina. La Revolución Francesa demostró que el pueblo puede cambiar su destino y transformar la historia. Sus ideales siguen vigentes hoy, inspirando leyes, derechos y sociedades modernas. Si te gustó este resumen, suscríbete al canal, dale like y activa la campana para no perderte más historias fascinantes de la historia mundial.